Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Josmar Emanuel Hernández Grimaldo y un gusto que te estés pasando hoy por aquí. El día de hoy tocaremos un tema conocido como los dones espirituales. Un tema muy interesante, un tema que nos va a edificar mucho, tanto de manera espiritual como de manera física. Los dones son algo para edificación de nuestra familia y también del pueblo creyente, ¿sabes? Dios para eso te da este tipo de dones. ¿Qué tan importante es el ser humano para Dios? ¿Qué tan importante Dios lo tiene en un grado espiritual grande? De hecho, el salmista David se hace la misma pregunta que yo me estoy haciendo. Hace una pregunta que dice: ¿qué es el ser humano para que tú lo hayas hecho un poco menor que los ángeles? Esto lo encontramos en el libro de Salmos. El tema del día de hoy, como te lo vuelvo a repetir, es llamado como los dones espirituales. No estamos hablando sobre poderes como se nos pintan por ahí. Esto no es así. Esto, de cierto modo, Dios te lo otorga para salvación de las personas, para que tú ayudes a encaminar a las personas a la salvación. Acá abajo puse lo que te voy a hablar sobre los dones. Acá a la derecha, mi mano derecha. Dios te hizo una obra maestra. ¿Por qué? Porque Dios creó tres esencias que a la vez se complementan en tu ser. ¿Cómo es esto? No significa que tienes tres distintas personalidades o espíritus dentro de ti. No, eres el mismo, pero solamente que estás compuesto por tres. Por ejemplo, Dios hizo al ser humano con un cuerpo físico que se llama materia, con el cuerpo físico que tú y yo, ahorita con el que me estás viendo. Además de eso, Dios dentro de él le puso un alma, que en el hebreo sería nefesh, que significa criatura que respira o criatura que inhala. Y después Dios colocó un espíritu dentro del ser humano. Aunque no es la clase del día de hoy sobre las esencias del ser humano, me gustaría primero dejar claro lo que voy a hablar. ¿Por qué? Porque fíjate, cuando tú no aceptas a Cristo en tu corazón, digamos que tu espíritu no está apagado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo viene a tu espíritu, La palabra de Dios dice, el apóstol Pablo dijo que alabemos en espíritu y en verdad, que andemos en el espíritu. ¿Sabes? Esto es hermoso y un tema muy complicado que en otro en vivo, si Dios me presta vida, vamos a hablar. Pero el día de hoy no es el tema. El día de hoy es el tema de los dones. Estos dones, cuando tú aceptas a Cristo, se vienen a tu forma espiritual. Tú puedes ver ahí a mi mano derecha, a esta, aquí donde estoy señalando, que hay una lista de diferentes dones que Dios le da al ser humano. Primero, encontramos el don de la palabra de sabiduría, que lo vamos a hablar un poquito a detalle. Después encontramos el don de palabra de ciencia, que también estaremos hablando un poquito sobre eso. Después encontramos el don de sanidad. No se alcanza a leer, pero te voy a medio explicar. Después encontramos, te voy a medio leer, perdón. Después encontramos el don de milagro. Después encontramos el don de profecía. Después encontramos el don de discernimiento de espíritus. Después encontramos el don de hablar en lenguas. Y ya por último, pero no menos importante, encontramos el don de interpretación de espíritu. Ahí está. Serían 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dones. Esos 9 dones, Dios te puede dar lo que a Él le parezca correcto. Tanto te puede dar como un don, hasta que te puede dar 6 dones, 7 dones, 5 dones, 4 dones. Ya todo, como dice el apóstol Pablo, que viene de la gracia de Dios. Vayamos al texto donde se nos habla sobre esto. Corintios capítulo 12, versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a esta es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, primer don. A otro la palabra de ciencia, segundo don. Después continúa diciendo, según el mismo Espíritu, a otro fe, llevamos ¿cuánto? Sería 1, 2, 3, sería fe. Después encontramos el don de sanidad. Después encontramos el don de hacer milagros. Después encontramos el don de profecía. Después encontramos el don de discernimiento de espíritus. Después encontramos el don de interpretación
de lenguas y después encontramos el don de hablar en lenguas. Ok, ya poniendo un poco las bases, vamos a pasar a explicar qué es un don. Algunas denominaciones no creen en estos dones, dicen que ya cesaron. Sin embargo, yo aquí te voy a hablar sobre los dones que se encuentran vigentes. Primero que nada, definamos qué es un don. Cuando tú aceptas a Cristo, todas las personas que están en este mundo, cuando aceptan a Cristo, tienen, digamos que la posibilidad de recibir estos dones. Cualquier persona que acepta a Cristo, todos los seres humanos estamos aptos para recibir estos dones. Ninguno se queda sin nada. Ahora, ¿cómo sé yo que estoy dispuesto a recibir un don? Buscando la palabra de Dios, buscando a Cristo, a Yeshua, leyendo la palabra de Dios, así Dios te va a otorgar un don. ¿Qué es un don? Un don es un regalo inmerecido que Dios te da. Algunos de estos dones son de manera sobrenatural. Por ejemplo, el don de sanidad, que ese es físico. No sé si tú has visto milagros, pero me imagino que sí. Haz de cuenta que hay personas que tienen este don llamado el don de sanidad. Al momento que ponen, por ejemplo, la mano en un ciego, si esta persona está, digamos que en serio metido con Dios y este don está en funcionamiento, esa persona que estaba ciega, que era totalmente curada, recobra la vista. O si no puede caminar en silla de ruedas, una persona que está inválido, si esta persona ora por ella esta persona se va a levantar, va a caminar, porque esto es con el fin de demostrar que el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo es verídico. No estamos apoyando, no estamos hablando cuentos de hadas. Para eso Dios te da estos dones espirituales, para la edificación de los creyentes. También Dios te da estos dones espirituales para la familia. También esto puede incluir, muchos de estos dones están muy relacionados con tu familia. Tú puedes usar estos dones para diferentes situaciones que pases tu familia, una situación difícil, una situación de pleito, de pelea, de conflicto. Este don, si tú los tienes, puedes llegar a solucionar ese problema. Te decía, hermano y hermana, acabamos de leer 9 dones que encontramos en el libro de Corintios, capítulo 12. A ver, fíjate lo que apunté. Como siempre les digo, yo siempre en mis apuntes, antes de empezar un en vivo, pues siempre hago unos pequeños apuntes para basarme un poco y no hablar pues por mi propia cuenta, para que el Espíritu Santo venga y influya en nuestros corazones. Fíjate lo que puse. Voy a cambiar la imagen. Para eso es necesario que cambie la imagen, hermanos. Bajo el antiguo pacto, Dios por su Espíritu dotó a los creyentes individualmente para el ministerio, pero digamos que no les dio estos dones a todas las personas como hoy en día. Esto es evidente y lo notamos en el libro de Números, capítulo 11, versículo 29, donde vemos cómo Moisés se expresa diciendo que un día todas las personas serán derramadas sobre el Espíritu de Dios, que Dios vendrá y derramará su Espíritu sobre las personas, mejor dicho. Esto lo encontramos en el libro de Números, capítulo 11, versículo 29. También varios profetas hablaron sobre esto. Lo encontramos en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Lo encontramos en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28, que dice, derramamiento del Espíritu de Dios. Y después de esto, mi Espíritu sobre toda carne profetizará. Vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu. Aquí Dios está hablando sobre lo que te estoy diciendo de los dones del Espíritu Santo, que nosotros nos encontramos actualmente en los tiempos finales. Ya esta generación pues es una que encaja y completa los tiempos finales. Hay mucha profecía a la cual tú y yo estamos viviendo actualmente. Mucha profecía se está cumpliendo ante tus ojos y ante mis ojos. Por ejemplo, el Evangelio, dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, que cuando el Evangelio sea esparcido por toda la tierra, viene el fin.
¿Qué estamos viendo hoy? Gracias en parte al internet, a todas aquellas personas que se paran y hablan de Dios con un teléfono y ese video llega a cientos de personas. Esto está siendo parte de una profecía y nosotros, sin darnos cuenta, toda la palabra de Dios se está cumpliendo a pie y letra. La palabra de Dios dice que todo se va a cumplir hasta el último punto, y así va a ser, hermanos. Por más cuento de hadas que tú lo tengas, las profecías se cumplen, el tiempo se agota y Cristo viene pronto, hermanos. Cristo se avecina por aquellas personas que en verdad crean en Él. Seguimos leyendo lo que te dije. Todos los creyentes bajo el antiguo pacto disfrutaron de la obra de regeneración del Espíritu. También experimentaron la morada del Espíritu Santo, aunque digamos que en un poco menor en grado, a comparación con a comparación como tú y yo en el nuevo pacto, que estamos bajo Yeshua, bajo Cristo. Los dones espirituales se limitaban principalmente a los profetas, sacerdotes y reyes del antiguo pacto. Cuando Cristo viene y muere y resucita, Cristo derramó su espíritu de una manera fresca sobre su pueblo. Las señales iniciales de este derramamiento fueron el viento y el fuego y el hablar en lenguas que ocurrió el día del Pentecostés en el libro de Hechos capítulo 2. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo viene y da un completo giro al ser humano. Viene el Espíritu de Dios con el ser humano y cohabita con él. Algo maravilloso. Ok, hermanos, ahora vayamos a los dones. Ahora vayamos, ¿cuáles son este tipo de dones? ¿Sabes? ¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo saber qué don tengo? Como te decía al inicio del en vivo, un don es un regalo que Dios le da al pueblo creyente para la edificación de nuestra familia y de la iglesia. Empecemos con el don de sanidad. Dios transmite su poder a través de las personas, mejor dicho. Las personas que tienen el don de sanidad es cuando Dios obra a través de estas personas con este don, con el fin de sanar un cuerpo herido y restaurar tanto la mente, las emociones de las personas. Este don va acompañado de una fe muy grande, una fe que solamente Dios da. Por ejemplo, como te ponía al inicio del en vivo, si una persona es ciega, si una persona no puede caminar, las personas que tienen este don lo manifiestan a través de la persona enferma, oran por él, piden a Dios que la sane y Dios obra a través de estas personas. Ese es el primer don, el don de sanidad. Ciertamente no hay mucho que profundizar porque es un don, digamos que gracias a Dios, pues que todo el mundo ha conocido alguna vez. Yo estoy seguro que la gente alguna vez ha visto un milagro de parte de Dios y lo vemos en el don de sanidad. Ese es el primer don que Dios da a los seres humanos. Entonces tachamos el primero que sería el don de sanidad. Ahora, hermanos, pasemos a otro don. El otro don, y muy interesante el don, es llamado discernimiento de espíritus. Un don interesante porque muestra el carácter que el ser humano puede llegar a desarrollar si está con Dios. Por ejemplo, ¿qué es este don? Este don es que una persona puede llegar a ver espiritualmente qué espíritu está influyendo a través de una persona. Por ejemplo, un ejemplo, se te acerca una persona y tú puedes detectar, si tienes este don, 3 tipos de áreas en esa persona. Uno de ellos es el área de un espíritu que viene de parte de Dios. Cuando tú ves a una persona y sientes que esta persona viene de parte de Dios, que te dice, esta persona te va a ayudar tanto espiritualmente, tanto en tu crecimiento, vas a poder llevar, digamos, por ejemplo, un matrimonio sano con esta persona. Aquí está el don de discernimiento de espíritus. Ahora, la siguiente área sería el espíritu demoníaco. Tú puedes llegar a detectar que si esa persona está siendo influenciada por un espíritu maligno, un espíritu de engaño. También con eso se detecta a los falsos maestros, a los falsos profetas, que tú puedes detectar si esta persona viene de parte de Dios o si viene de parte de Satanás, básicamente. Ahora, la tercera área
es el área del espíritu humano. Si esta persona viene por su propia soberbia, por sus propios pensamientos, o sea, esto habla en el aspecto de doctrinas, que muchas veces decimos, no es que yo estoy bien ungido por Dios, no es que muchas veces, no es que yo tengo dones, yo sano a los enfermos. Si tú tienes este don, puedes llegar a ver si este don es de Dios, o sea, si esta persona es de Dios o es un don de espíritu humano, que se enaltece, los ojos altivos, como dice la Biblia, ¿sabes? Este don lo tienen muchas personas. Yo he conocido a varias personas que poseen este don. Gracias a Dios. De hecho, si tú me estás viendo, posiblemente tú tengas este don o tengas el don de sanidad. Es hermoso porque no sabemos qué dones nos tocan hasta que venimos a Cristo y Él nos enseña qué dones tenemos. Pero si tú sabes tu don, me gustaría que me lo pongas aquí en los comentarios o aquí me lo comentes. Si sabes cuál es tu don, si tienes un conocimiento sobre esto, vas a ver que es hermoso, hermanos. Ok, llevamos dos dones que serían el don de sanidad y el don de discernimiento de espíritus, hermanos. Ahora, vayamos al tercer don conocido. A ver, espérenme. Voy a cambiar la imagen, hermanos. Voy a cambiar la imagen. Listo. Ahora sí, pasemos al tercer don conocido como la palabra de sabiduría. ¿Qué es este don? ¿Qué es este don muy interesante? La palabra de sabiduría son aquellas personas que pueden darte una palabra básicamente en los momentos difíciles. Por ejemplo, fíjate lo que apunté. Las personas con este don tienen la capacidad de tomar decisiones sabias y aconsejar a otros de manera similar. Esta sabiduría no es solo de prueba y error en sus propias vidas, sino a través de la comprensión sobrenatural de Dios. Ven claramente a través de circunstancias confusas y se dirigen a sí mismos y a otros hacia la voluntad y la dirección de Dios, acercándolos a su propósito. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto en pocas palabras para que, si no me entendiste? Básicamente es, las personas que poseen este don te pueden ayudar espiritualmente a salir de un problema, de una confusión que tú tengas, te pueden ayudar a salir, no de manera humana, no consejos humanos, sino consejos que vienen de parte de Dios. También esto puede ayudar mucho a aceptar la voluntad de Dios. Muchas veces nos es muy difícil aceptar la voluntad que Dios quiere, pero es necesario porque dice la palabra de Dios que mis pensamientos no son tus pensamientos. Aquí Dios está hablando que los planes que tú tengas, las cosas que tú pienses que vas a hacer, si no es voluntad de Dios, no lo vas a hacer porque Dios no quiere, ¿sabes? Y aquí viene esta palabra de sabiduría que te ayuda mucho en el aspecto espiritual, hermanos. El siguiente don sería el don de fe. El don de fe. Primero voy a leer lo que apunté antes de iniciar la transmisión. Dice la palabra de Dios. Bueno, como te acabo de decir, que esto viene en el libro de Corintios. Ya acabo de mencionar esta cita, pero me gustó agregarla aquí en el texto que apunté. Este don es diferente a la fe para salvación, que todos los creyentes gozan de ella. El don de la fe implica la capacidad sobrenatural de creer y confiar en Dios en circunstancias difíciles para obtener resultados espectaculares. Este don de fe a menudo se produce por milagros increíbles y que están estrechamente relacionados con los otros dones de poder. Básicamente, una ilustración clara del rey David y Goliat. Fe es digamos que una conexión muy grande que quise hacer, porque el don de fe básicamente es algo similar a lo que hizo David, que David no iba creyendo o teniendo miedo de la estatura que tenía Goliat, este descendiente Nefelim, sino que iba creyendo en Yahweh, en Dios Todopoderoso, iba creyendo que Él lo iba a ayudar. Así pasa hoy en día con este don de fe. Cuando tú más difícil veas una circunstancia, si tú tienes este don, no te va a hacer algún tipo de martirio, algún tipo de, digamos que,
problema o angustia ese problema o esa situación, porque tú tienes el don de fe, sabes que Dios te va a ayudar, por más difícil que se vea la situación, Dios va a estar ahí contigo y Él va a hacer algo grande. Por ejemplo, un testimonio, te voy a contar un testimonio. Había una vez una persona pues que se encontraba pues digamos que muy enferma, muy enferma esta persona. Pero tenía un familiar que poseía este don, un familiar que poseía este don. Y haz de cuenta que los médicos le decían que pues que se iba a morir prácticamente porque tenía pues digamos que un tumor. Pero su familiar tenía grandemente una fe en Dios y Dios hizo un milagro. En pocas palabras es esto: cuando tú tienes fe, o sea, por más difícil que tú digas, que te digan, no te vas a morir, que porque tienes esa enfermedad, si tú tienes el don de fe, y si tienes fe, no hace falta un don, si tú tienes fe, Dios te va a sanar, ¿sabes? Pero hablando sobre el don de fe, es, digamos que una fe grandemente, ¿sabes? Una fe muy grande. Pero si tú tienes fe, Dios te va a sanar. Pero sí, es una situación que te quise, pues digamos que ilustrar. Ok, hermanos. Entonces vamos con este 4 dones. Pasamos al quinto don. El quinto don sería el don de hablar en lenguas. Mira, aquí han salido varias interpretaciones. Ciertamente varias denominaciones creen diferente este tipo de don. Lo que apunté: hablar en lenguas es un don que es una señal para los incrédulos. 1 Corintios capítulo 14 versículo 22. Una persona con este don sobrenaturalmente hablará en un idioma desconocido y llamará la atención de todos los que están cerca. Si este don se usa en un ambiente corporativo, el mensaje en lenguas debe ser interpretado. Este don básicamente, te digo, ha sido interpretado de dos maneras. Algunos creen que este don significa que tú vas a poder ir, o sea, que van a hablar diferentes idiomas. Básicamente lo que pasó, pues, en el libro de cuando el Espíritu Santo vino y derramó su espíritu, y que acabamos de leer en el libro de Corintios. A ver, hermanos. Pero hay otro tipo de manera de pensar que dicen que estas lenguas serían lenguas angelicales. No sé cuántos de aquí, creo que yo tengo un video ya hace tiempo donde mostré un ejemplo de este don, que se habla digamos que de un lenguaje que no es conocido para el ser humano. Pero los que aceptan esta postura, esta corriente de pensar, se acompaña otro don que sería el don de interpretación de lenguas. Van juntos de la mano. Si tú vas a hablar en lenguas, de seguro y más que seguro, ahí hay una persona que tiene el otro don que le ayuda, que es interpretación de lenguas. Entonces, aquí estamos abordando dos dones, que sería el don de hablar en lenguas y el don de interpretación de lenguas. Fíjate lo que apunté: una persona con el don de interpretación de lenguas tiene una habilidad sobrenatural para entender y explicar a otros el mensaje dado en lenguas. El resultado es que Dios es glorificado y la edificación de la iglesia. Básicamente es, si una persona empieza a hablar en lenguas, el que tiene el don de interpretación de lenguas va a decir lo que está transmitiendo esta persona, o sea, para que todo el pueblo que está ahí entienda. Básicamente es esto. Así que aquí abordamos dos dones. Ahora, cambiemos la imagen, hermanos y hermanas. Ahora, llevamos hasta ahorita 6 dones. Con este pasaría al séptimo don. El séptimo don sería profecía. Te voy a leer lo que apunté. Los creyentes con el don de profecía no necesariamente hablan del futuro, sino que edifican y alientan y corrigen al cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia de Cristo. Ayudan a la iglesia a comprender el corazón y los deseos de Dios, e incitan a la iglesia a buscar más de Dios y la santidad,
ante todo. Te digo, porque muchos al momento que hablamos sobre profecías imaginan que eventos de aquí a 2000 años, esto y el otro, y por eso digamos que muchas denominaciones no creen en este don, que porque dicen que este don ya pasó con los profetas, pero no siempre se habla de adivinar o de acertar o algo por el estilo del futuro, sino que estamos hablando de que te acerques más a Dios. Básicamente es edificación, que muchas veces hace falta que venga alguien que nos diga, ¿sabes qué? Tienes que buscar más de Dios, porque Dios te puede, pues puedes caer de la gracia de Dios y puedes caer en pecado y esto y el otro. Básicamente, pues es esto lo que se trata de explicar cuando hablamos sobre el don de profecía. Ahora, hermanos, llevamos hasta ahorita 8 dones, si no me equivoco. Llevamos 7 dones, nos faltan uno más. A ver, que por aquí lo tenemos, hermanos. Bueno, a ver, el otro don sería el don del trabajo de milagros que acabamos de leer, si no me equivoco. Sí, es que haz de cuenta que aquí van dos, como pasa ahorita con el don de hablar en lenguas y de interpretación de lenguas, porque haz de cuenta que hay dos dones, que sería el don de sanidad y el don de milagros. O sea, van conectados también estos dones. Los dos se conectan. De sanidad, que Dios obra a través de una persona con este don para sanar y restaurar el cuerpo y la mente de las personas. Y el otro sería el don de milagros, donde Dios puede usar a una persona para hacer cualquier tipo de milagro creativo, desde usar su fuerza física para mover, pues digamos que a las personas en el aspecto de orar y que esta persona quede sana. Pues es básicamente esto, van acompañados esos dos dones. Entonces llevaríamos 8, hermanos. Te digo, lo estoy tratando de explicar lo más rápido posible y no leyendo muchos los comentarios, porque pues para no desviarme, porque luego tardo mucho y pues muchas veces no se entiende. Sí, ahorita cuando acabe de hablar esto, voy a hablar, si quieren me hagan preguntas y voy a contestar algunas dudas que tengan, pero así te lo quiero hablar para que más o menos se entienda. Porque te digo, muchas veces pues hablo detallado, o sea, hablo muy despacio y pues muchas veces me pasa el tiempo volando y no explico todo lo que tengo que hablar. Por eso cambiamos un poco la dinámica. Al final comienzo a responder preguntas. Falta un don, sí, solamente falta un don. Exactamente, solamente falta un don. Ok, si tiene alguna pregunta me la pueden hacer, con gusto se la voy a contestar. A ver, hermanos, entonces hacemos un breve enlistado de los dones que hemos hablado. El primer don sería el don de la palabra de sabiduría. Ese ya lo tocamos, el tema. El segundo don sería el don de palabra de ciencia, segundo tema. El otro don sería el don de sanidad, tercero. También tocamos el don de hacer milagros, cuarto. El don de discernimiento de espíritus, quinto. El don de diversos géneros de lengua, 6. El don de interpretación de lenguas, 7. Ok, hermanos. Hemos hablado sobre esos dones. Ok. Y así es, hermanos. Es un tema muy interesante, el tema de los dones, un tema que vale la pena estudiar a profundidad, porque nuevamente vuelvo y recalco,
todo el ser humano que acepta a Cristo en su corazón tiene la capacidad de desarrollar este tipo de dones, sin importar de dónde tú seas, de dónde vengas, de qué país eres, de qué, digamos que de dónde creciste. O sea, no, a Dios no le importa todo esto, a Dios le importa tu corazón. Dios ve tu corazón, no ve otras cosas. Él te quiere usar de una manera increíble. Ahorita estamos siendo grandemente bendecidos por Dios al grado de obtener el Espíritu Santo en nosotros, ¿sabes? El don de ciencia, exactamente, falta el don de ciencia. Ok, ok, vamos a hablar sobre el don de ciencia. ¿Qué es el don de ciencia? Mira, el don de ciencia es muy interesante. De hecho, es uno de los más interesantes en mi opinión. ¿Por qué? Mira, yo conocí una vez, escuché un testimonio de una persona que tenía este don de ciencia. Esta persona contaba, este joven era un joven, contaba de que él había ido a un parque de diversiones y que al momento que entró a este parque de diversiones, su rodilla, su pierna le empezó a doler grandemente, empezó a doler de una manera increíble y él nunca había, digamos que padecido este dolor. Nomás al momento que entró a ese lugar empezó con este dolor en la pierna. Y dice que conforme él iba avanzando, sentía en su corazón que había alguien en ese parque de diversiones eh, que estaba siendo atormentado, siendo angustiado por ese dolor que llevaba toda su vida así. Y que rápidamente el Espíritu de Dios lo hizo sentir que volteara y viera un grupo de jóvenes. Y pues dice que él en su corazón caminó hacia ese grupo de jóvenes y le dijo, Dios me hace sentir que aquí hay alguien que está siendo atormentado, ha sido atormentado toda su vida por un dolor de pierna que tiene. Y haz de cuenta que cuando dijeron esto, todos se le quedaron, o sea, todos lo vieron y dice que él, él comentó que algunos le decían brujo, le decían mago, porque había una persona ahí, un joven, que tenía ese dolor de piernas, que siempre se estaba quejando desde que lo conocían. Ellos contaban que desde que tenían memoria, sus amigos cuando lo conocieron, él lo conocieron con ese dolor de pierna. Y que él en ese momento oró por esa persona y aquí le fue, digamos que manifestado el otro don, que sería el don de sanidad y el don de hacer milagros. Y esa persona quedó sana. Date cuenta cómo todos los dones se conectan. El don de ciencia, el don de sanidad y el don de hacer milagros. Todo esto se conecta porque cuando Dios te da estos dones es para edificación de las personas y del pueblo creyente y de la iglesia. Así funcionan estos dones. Nuevamente repito, estos dones no son con el fin de enaltecerse, de creerse superior a los demás, a los que no creen en Cristo. No, los dones son para ayudar a los demás.